No, por favor, buenas tardes a todos ustedes y a la audiencia. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, es una buena noticia, ¿no? Y sí, es una noticia más, digamos. Sabemos que con esto no se solucionan todos los problemas de la gente, pero hoy poder estar hablando de que este Consejo de la Magistratura es el primero en el país que incorpora la perspectiva de género como un ítem obligatorio. Mm, La realidad de corrección en los exámenes, la realidad es que ya se viene incorporando, se viene hablando de este tema, uno viene escuchando y viendo capacitaciones, pero a la hora de examinar los jurados, nosotros como cuerpo, como pleno, estamos dejando de alguna manera explicándoles que queremos que evalúen con perspectiva de género también. Entonces, esta es amplía la mirada y la posibilidad que ya no es una responsabilidad de cada consejero a la hora de hacer su evaluación en la entrevista, sino también durante el examen. No sé si ustedes han visto o se ha escuchado últimamente fallos donde el último fue ayer o antes de ayer, sí. donde la Corte anuló un fallo en Río Negro donde había dictado el sobreseimiento en un caso de un abuso sexual infantil de un adolescente, justamente por no tener perspectiva de género. A veces se confunde qué es la perspectiva de género y todos la asimilamos a esto de la violencia hacia la mujer, y no es lo único, Ujú, ¿no? claro. Lo que intenta la perspectiva de género para por ahí aclarar y ponernos en tema todos, es empezar a visibilizar, empezar a sacarnos estos estereotipos con los que todos fuimos criados, y no es ajeno al Poder Judicial, en realidad no le estamos echando la culpa a nadie, sino pudiendo mirar para hacer correcciones y para ir eh, todas estas desigualdades que no son solamente referidas al sexo, sino que tienen que ver con esto del género, ¿no? El estereotipo, todas fuimos criadas así, de la buena madre, de la buena hija, del buen Sí, esposo, sí, el mandato, sacarnos, ¿no? Ujú. claro, más de mandato, empezar a correr eso. Al principio, cuando se hablaba de perspectiva de género, todos entendíamos que era una responsabilidad de los jueces nada más, ¿no? Esto de se falla con perspectiva de género, la sentencia a quién va dictada. Y hoy, en este tránsito y proceso que todos estamos haciendo y estudiando esta temática, nos damos cuenta que qué importante es la perspectiva de género en todos los cargos de funcionarios judiciales, y ni hablar en algunos cargos también del Ejecutivo, por eso la ley Micaela, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, los fiscales, la Fiscalía en Neuquén tiene la posibilidad, no, la oportunidad de investigar un delito, ¿no? Donde fue víctima muchas veces una mujer. Y de su investigación va a depender que pueda probar e investigar en las primeras horas, digamos, si el contexto es un contexto de violencia y no solamente si la mujer hizo o no la denuncia. Mm. Entonces, también a la hora de un defensor de un imputado, a la hora de tener que examinar a una testigo o a una mujer víctima de abuso. Entonces, son todas herramientas objetivas que nos permiten tratar de esa desigualdad que es social y cultural, corregirla, ¿no? Primero Mm. visibilizarla, porque muchas veces en la práctica común de todos no nos damos cuenta. Esto, nosotros somos producto de esta sociedad, hombres y mujeres, Claro. y muchas veces las mujeres también hacemos esto. Sí, claro. Entonces, nos parecía oportuno, más allá de lo que uno como pleno y como consejera en esta temática, siempre yo tengo esa mirada puesta, y hace rato que vengo haciendo mis devoluciones desde la perspectiva de género y de otros valores que para mí también son tan humanos e importantes como este. Sin embargo, esto es un criterio totalmente objetivo, donde se le dice al jurado, además de evaluar la consistencia, la argumentación, todos estos principios que tiene que haber en una respuesta del funcionario que va a ocupar ese rol en el juzgado o un defensor o un fiscal, también tiene que evaluar si esa respuesta tiene perspectiva de género, ¿no? Porque esa persona se va a incorporar generalmente, bueno, la mayoría son funcionarios que ya vienen del Poder Judicial, y por eso es a veces difícil. Muchos creen que la perspectiva de género alcanza mostrando un cursito que yo hice de la ley Micaela, Claro. o que hice. Debe haber mucha resistencia, ¿no? Sí, sí, hay mucha resistencia. Yo creo que cuanto más
políticas públicas y cuanto más ampliemos esta mirada y de alguna manera impongamos la mirada, porque no es el criterio, yo no puedo obligar a nadie a que tenga perspectiva de género, yo tengo que ir convenciéndolo y mostrándolo cómo es tener perspectiva de género. Por eso yo digo siempre que uno tiene que ser muy cuidadoso. Yo hace 20 años que soy abogada, me considero una abogada feminista, pero no impongo mis ideas. Yo trato de explicarles por qué te cambia la mirada hacerlo de esta forma o hacerlo de la otra. Simplemente con eso uno logra los cambios, pero no imponiendo y diciéndole vos sos machista o vos sos, o sea, me parece que eso no nos conduce a nada, sino tenemos que todos ampliar la mirada porque venimos de esta sociedad, ¿no? En realidad a todos nos está pasando. Sí, sí, son cambios que nos involucran a todos y nos atraviesan a todos de una u otra manera. Sí, coincido con vos en que la mayor resistencia en el Poder Judicial, ¿por qué? Porque el Poder Judicial es un Poder Judicial patriarcal, pensado para un hombre, ejecutado por hombres, entonces eso hay mucha resistencia. No estoy diciendo que sean malos los hombres, digo nada más, en la construcción cultural que tiene el Poder Judicial, está lleno de estereotipos a la hora de investigar, a la hora... Entonces, ir rompiendo eso me parece súper importante, teniéndolo desde un lugar de una herramienta objetiva y externa, es más aún porque viene a romper esto que decís vos, ¿no? Viene de alguna manera a mostrar, miren, esto lo tienen que tener, no es algo ya que depende de la voluntad de alguien, ¿no? ¿Seguro, Nico? Sí, iba a preguntar justamente algo que pasa por ahí. ¿Qué tan complicado es la justicia, el ámbito de la justicia para incorporar la perspectiva de género? Mira, yo no creo que es complicado, en realidad hay muchas cosas más complicadas. Me parece que si uno tiene autocrítica y voluntad, siempre puede modificar conceptos. Hay cosas y situaciones, hay cosas que no pueden depender de la voluntad de las personas, y eso creo que pasa en todas las profesiones. Sí entiendo que como política judicial, la cabeza, que sería el Tribunal Superior de Justicia, digamos, debe tratar de incorporar más talleres, porque ¿qué pasa? Hoy tenemos un montón de capacitaciones, uno escucha, no sé si les ha pasado a ustedes, me capacité en la ley Micaela, me capacité, pero en realidad no hay ninguna devolución de la efectividad de eso. ¿Eso alcanzó? ¿Eso alcanza? ¿Eso amplió la mirada? ¿Cambia algo? Sí, 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 tal cual, y los casos siguen ocurriendo, ¿no? No, claro, sí, no te escucho, después te hago la pregunta. Sí, no, y se siguen tratando de la misma manera, entonces, más allá de romper y uno poder decir, bueno, vamos a incorporar las perspectivas de género, tienen que entender cómo y se tiene que medir. Después que yo hago un taller y una capacitación, debería ir a evaluar determinados espacios, ¿no?, del Poder Judicial para saber si eso que yo di en la teoría se entendió y se comprendió, porque es así. Todos los que hemos incorporado la perspectiva de género, yo, le repito, soy profesional, hice un montón de cosas, pero no tenía ni idea. Yo, de alguna manera, lo identificaba con la violencia de género, que es lo más común para uno. Y para hacer ese proceso, no solamente tuve que estudiar, tuve que escuchar a mucha gente que de alguna manera, me interpeló, ¿no? Y hoy me sigo interpelando y muchas veces modifico en estas relaciones desiguales que hay hasta... lo que yo hago con mi hija. Yo tengo una hija de 15 años y primero le digo no, porque me sale, no al piercing, no a esto, no al otro, y después digo, bueno, la autonomía progresiva, hablar con los chicos, a ver qué es lo que necesitas, por qué querés esto, no te pongas esa pollerita. Todos venimos de esta sociedad. Yo tengo 48 años y no voy a mentir y decir no a mí, pero muchas veces lo que me ayudó la mirada de la perspectiva de género es interpelarme para poder cambiarlo y modificarlo cuando eso no es así, cuando yo estoy prejuzgando, cuando tengo un estereotipo negativo, ¿no? La pandemia es un freno, digamos, para la posibilidad de incorporar la perspectiva de género, o al contrario, es una ayuda para hacerlo, para tener más tiempo para estas capacitaciones. Mirá, Nico, coincido totalmente con lo segundo. Creo que es una oportunidad para hacer esto que les decía hoy, de medir, de revisar, de ver, o sea, lo cierto es que el Poder Judicial estuvo muchos meses parado, hoy se dice que el Poder Judicial
dar respuestas a la sociedad. Yo creo que no todas las respuestas son efectivas. Sabemos que en la oficina de violencia ustedes piensen que hasta el 148 los informes dicen que esto se triplicó, ¿no? Pero la realidad es que las mujeres no han tenido la entrevista esta psicológica con el gabinete que dice la ley. Entonces lo único que se generó desde marzo hasta ahora es una medida cautelar que le impide a una persona violenta no acercarse o no hacer determinada acción. ¿Eso qué significa? Que todos esos casos no fueron resueltos ni tratados, sino simplemente acompañados por el Estado. Entonces, la mirada de la perspectiva de género, desde mi punto de vista, implicaría ponernos a revisar todas esas situaciones y ver, bueno, cómo apuntalamos o qué vamos a hacer con todo esto, porque va a llegar un momento donde esto va a ser un cuello de botella y vamos a tener 5.000 casos sin resolver. ¿Se entiende? Sí. Entonces, coincido con vos, Nicolás, en que sería una oportunidad para poder revisar algunas cosas e irlas modificando. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, Isabel, gracias por este contacto con la radio y seguiremos seguramente atentamente cómo continúa este proceso, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros ya lo aprobamos, lo vamos a incorporar y siempre a su disposición lo que necesiten y tratando siempre de utilizar un lenguaje claro para que llegue. Claro, para que llegue, para que la gente pueda entender, porque si no es difícil romper estructuras si uno tampoco las entiende. Así que tal cual. Les agradezco a ustedes la oportunidad, porque a veces es un tema que para la mayoría no pega, o que es esto de perspectiva de género, es una cosa más, y darme la oportunidad de explicarlo, para mí es importantísimo, así que les agradezco. Bien. Buenas tardes, Isabel. Hasta luego, hasta luego.